Soy Iván, predicador católico, y este día traemos un tema de apologética. Una pregunta: ¿puede uno salvarse en cualquier religión? Es una pregunta que pueden llegar a hacértela en tu propia casa. Y como es apologética, te vamos a enseñar a defender la postura de tu religión, la postura de tu iglesia respecto a esa pregunta, porque los protestantes tienen una doctrina de decir que ninguna religión salva, que lo que salva es recibir a Cristo en su corazón. Esa doctrina tienen ellos y te pueden llegar a hacer esta pregunta, y nosotros tenemos que saber cómo responderle ante esa pregunta. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso del 1 al 6. Dice así: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Aquí podemos ver que Jesús nos enseña que hay un camino, que hay una vida, que hay una verdad, y esa verdad está en nuestra religión. Esa verdad la podemos constatar a través de la historia, a través del catecismo de la iglesia. Vamos a leer el numeral 778 para poder entender por qué Jesús es el camino y la iglesia, la religión, es el camino también, la verdad y por supuesto la vida. En el numeral 778 dice: la iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. Se manifiesta como misterio de salvación, la efusión del Espíritu Santo quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Aquí podemos leer claramente que dice que la iglesia es camino, que la iglesia fue fundada por las palabras de Jesucristo, por las palabras y por sus obras. ¿Cuáles fueron sus palabras? Sus palabras las podemos encontrar en Mateo 16, el versículo 18 y 19. Ahí podemos encontrar cuándo Jesús fundó su iglesia, como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí podemos ver, estas son las palabras con las que Jesús funda su iglesia hace aproximadamente un poco más de 2000 años. Esa es la edad que tiene nuestra religión, esa es la edad que tiene nuestra iglesia cristiana. Con estos argumentos podemos muy bien estar preparados para cuando nos hagan esa pregunta, pero para entender un poco mejor y saber cómo contestar a esa pregunta, vamos a ir a Efesios 5 del 23 al 30. El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Esta palabra aquí es muy claro que hay nomás una sola iglesia, una sola salvación, porque hay un solo Dios, una sola salvación,
una sola fe, un solo bautismo. Con esto está más que claro que Jesús es la cabeza de nuestra iglesia, la cabeza de nuestra religión. Nosotros somos su cuerpo. Pero para que quede claro, la iglesia tiene un documento del Concilio Vaticano II donde nos dice que alguien puede alcanzar la salvación aunque no haya conocido la religión y no haya conocido a Cristo. Porque dice así el numeral del Lumen Gentium número 16, dice: pues quienes ignorando sin culpa el evangelio de Cristo y su iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad conocida mediante el juicio de su conciencia, pueden conseguir la vida eterna. La iglesia no se cierra a que pueda haber algún caso de alguien que haya sido mal enseñado de alguna doctrina desde niño, o alguna persona que sea indio, que estuvo en alguna comunidad donde nadie fue a predicarle a Cristo, y a lo mejor esa persona hacía obras, hacía cosas buenas y en su corazón nunca hubo odio, hubo amor. A lo mejor le dejamos ese juicio a Dios si puede salvarse o no, porque aquí es claro, el numeral les dice: pueden conseguir la salvación. No es igual como dice la palabra de Dios, que dice: como Cristo es la cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cuando tú estás en la iglesia de Jesús, la iglesia que fundó cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es la iglesia católica, es la religión católica, la que podemos constatar a través de la historia que es la religión de Cristo. La religión, ¿verdad? No es una religión que acaba de nacer hace 5 siglos, como la mayoría o todas las religiones protestantes, las que pueden llegar a venir a decirte que ninguna religión te salva, porque saben y conocen su historia, que su historia tiene apenas 5 siglos, es lo que tienen sus iglesias, no pueden tener más de 6 siglos. Ahí podemos constatar que estamos en la iglesia verdadera, la iglesia que lleva una marca. ¿Cuál es esa marca? La marca de los años, la marca que tiene desde que Jesús anduvo en Israel hasta en este tiempo. Esa edad es la que tiene nuestra iglesia. Y debemos sentirnos orgullosos de poder saber cómo reaccionar ante preguntas que nos pueden llegar a hacer nuestros hermanos protestantes. Cuando te digan ninguna religión te puede salvar, tú puedes decir: sí hay una religión, sí hay una iglesia, porque aquí en Efesios 5 dice: pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Una iglesia, hay una que sí te puede salvar. Y ante esa pregunta es nuestra iglesia católica. Espero que les haya servido estos argumentos bíblicos, argumentos del catecismo, argumentos, documentos del Vaticano que leímos también, para ver cómo es nuestra iglesia, cuántos años tiene, y de dónde empezó, cuándo fue fundada. Tenemos que aprendernos esas citas bíblicas. Mateo 16, del 18 y 19, ahí es donde Jesús funda nuestra iglesia, con Pedro dándole las llaves de su reino. Y también tenemos que grabarnos las citas, Efesios 5, 23 al 30, porque de nada sirve que estemos diciendo si no están grabándose las citas, para poder defender tu fe, para poder practicar la defensa de nuestra religión. Y no olviden encontrarnos en Facebook como Rectoría de Nuestra Señora del Auxilio, y en YouTube igual, como la Rectoría de Nuestra Señora del Auxilio. Me despido de ustedes, Iván Gil, un saludo, gracias.